Bienvenidos a Ayer y Hoy. Hoy nos ponemos la capa y viajamos al pasado para descubrir qué fue de los actores de las aventuras de Superman, la icónica serie que nos trajo al Hombre de Acero a la pantalla chica. Transmitida entre 1952 y 1958, esta legendaria producción nos regaló 6 temporadas y 104 episodios, con George Reeves como el inolvidable Clark Kent y Superman. Una serie que marcó la infancia de muchos y dejó huella en la historia de la televisión. Antes de despegar, asegúrate de suscribirte para no perderte más videos sobre los actores y las series que hicieron historia. Y ahora sí, evitemos tener kriptonita cerca y vamos a descubrir qué pasó con los protagonistas de las aventuras de Superman. Mandale play. George Reeves tenía 38 años e interpretó a Clark Kent y a Superman. El actor de cine, teatro y televisión nació como George Kiefer Brewer en 1914. George no conoció a su padre, quien se separó de su madre pocos meses después del nacimiento del futuro actor. La madre se casa con Frank Besolo, quien adopta a George y pasa a llamarse George Besolo. Ese matrimonio duró 15 años, y ante una ausencia de George, su madre se separó y le dijo que Frank se había quitado la vida. George ignoró por mucho tiempo que su padrastro estuviese aún vivo y que no fuese su padre natural. Comenzó a actuar y cantar en Pasadena, California, durante la secundaria, practicando también boxeo amateur hasta que su madre se lo prohibió. Mientras estudiaba actuando en el Pasadena Playhouse, Reeves conoció a su futura esposa, Eleanora Needles. Comenzó su carrera en cine con el cortometraje Ride Cowboy Ride, en 1939. Y siguió con pequeñas apariciones como en Espionaje en Acción, en 1939, sin créditos por sus apariciones. Fue contratado por la Warner y cambió su nombre a George Reeves. Ese mismo año, 1939, participa de Lo que el viento se llevó, aunque su personaje se llama Stuart Tarleton, y los créditos dice que se llama Brent Tarleton. También participó en Pasión Tropical, en 1940. Sangre y Arena, en 1941. Y Lydia, también en 1941, que al fracasar en taquilla fue liberado de su contrato con la Warner y pasó a 20th Century Fox, donde participó en varias películas de poco presupuesto. En 1943, George Reeves fue alistado en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la guerra solo consiguió papeles en seriales y películas clase B, participó en Jim de la Selva, en 1948. Y El heladero, en 1950, entre otros títulos. En televisión participa de 5 episodios de suspenso, entre 1949 y 1951. Un episodio de Philco Television Playhouse, en 1950. Y 2 capítulos de Luces apagadas, en 1950 y 1951, entre otros trabajos. En 1951, le fue ofrecido el papel de Superman para una serie de televisión. El actor no se mostró entusiasmado por este papel debido a que pensaba, como muchos actores durante el inicio de la industria de la televisión, que el medio era poco importante y que no garantizaba demasiada exposición. Finalmente aceptó. La carrera de George Reeves como Superman comenzó con una producción que había sido diseñada para ser tanto una película tipo B como un piloto para la serie de televisión, el largometraje Superman y los Hombres Ratones, en 1951, mientras filmaban los capítulos para la serie que saldría recién el año siguiente. Desde 1952 a 1958 participa de 102 episodios de las aventuras de Superman, convirtiéndose en celebridad nacional. Por contrato no pudo aparecer en otras series mientras hacía Superman. Su carrera en cine siguió con El Refugio, en 1952. La Eva Eterna, en 1953 junto a Ginger Rogers. El cortometraje Día del sello de Superman, en 1954, en la que capturaba a unos ladrones y decía a los niños por qué se debía invertir en sellos de ahorro del gobierno. Y La Odisea del Oeste, en 1956, entre otros pocos títulos, llegando a 82 trabajos registrados. Allí podemos ver a la izquierda a Sebastián Cabot y a la derecha a Jeff York, a quienes luego veremos en El Zorro como el juez Vargas y como el montañés. En 1940 se casó con la actriz Eleanor Needles, de quien se separó en 1950. Reeves hacía apariciones personales como Superman ya que ganaba bastante dinero con ello, además de tenerle un gran afecto a su público. Sin embargo, los niños pequeños a menudo pinchaban,
golpeaban y pateaban al hombre de acero para ver si realmente era invulnerable. Tras su separación, en 1951, había comenzado una relación sentimental con Toni Mannix, quien estaba casada con Eddie Mannix, gerente general de Metro-Goldwyn-Mayer. Con Toni Mannix, Reeves trabajó para recaudar dinero para luchar contra la miastenia gravis. Se desempeñó como presidente nacional de la Myasthenia Gravis Foundation en 1955. Reeves era muy compañero con el resto del elenco de las aventuras de Superman, les jugaba bromas a la vez que intercedía con la productora por el sueldo de ellos. Reeves rompió con Toni Mannix en 1958 y anunció su compromiso con Leonore Lemon. Para este momento tenía problemas financieros y solo recibía regalías por la serie de Superman, aunque no eran fijas y él ya quería despegarse del personaje. Fundó una pequeña productora, pero nunca llegó a filmar nada. Tenía contratadas presentaciones, pero como Superman. George Reeves tenía depresión causada por su, según él, fallida carrera y la imposibilidad de encontrar otros trabajos. La serie Las aventuras de Superman, filmada a color a partir de la temporada 3, renovó para una nueva temporada en 1959, pero nunca llegó a filmarse. El 16 de junio de 1959, George Reeves murió de una herida de bala en la cabeza en el dormitorio del piso de arriba de su casa en Benedict Canyon. Tenía 45 años de edad. Phyllis Coates tenía 25 años e interpretó a Louisa Lane en la primera temporada. Nacida en Texas en 1927 como Gypsy Anne Bartz-Estelle, se fue a Los Ángeles para estudiar en la Universidad de California, aunque otra fuente dice que asistió a la escuela secundaria en Odessa. El actor Ken Murray la descubrió en un espectáculo de vodevil y la sumó a su equipo de trabajo como corista y bailarina bajo el nombre de Gypsy Estelle. Debutó en cine en el cortometraje Entonces quieres entrar en política, en 1948. También participó en Besos en la oscuridad, en 1949. El corto Entonces quieres un aumento, en 1950, y varios cortos más conocidos como los populares cortos cómicos Joe McDoakes. Canyon Riders, en 1951. Y Superman y los hombres ratones, también en 1951, entre otros trabajos, siendo la primera actriz en interpretar a Louisa Lane en una película. En televisión participó de 4 episodios de Cisco Kid, entre 1950 y 1951. Entre 1952 y 1953 participa de 24 capítulos de las aventuras de Superman, interpretando a Louisa Lane. Fue la primera actriz en interpretar a este personaje en televisión. Su carrera en TV siguió con un episodio de Craig Kennedy, criminólogo, donde podemos ver a Britt Lomond, acreditado como Glass Loman, a quien veremos en El Zorro como el Capitán Monasterio. 2 capítulos de The Range Rider, en 1952. 3 episodios de El Llanero Solitario, entre 1953 y 1955. Un capítulo de Lassie, en 1955. 38 episodios de Esta es Alicia, en 1958. 3 capítulos de Los Intocables, entre 1959 y 1962. 7 episodios de Días del Valle de la Muerte, entre 1952 y 1964. Y, aunque creía que su personaje de Louisa Lane le imposibilitó tener una mejor carrera, aceptó aparecer como la madre de Louisa Lane en Louisa y Clark Las Nuevas Aventuras de Superman, en 1994, entre muchos otros títulos. Luego de Superman, el cine la vio en La Mujer Pantera del Congo, en 1955. El hijo de Frankenstein, en 1957. Flecha de Sangre, en 1958. Y Un bebé para mi esposa, en 1970, entre varios trabajos más llegando a registrar 145 obras. Se casó en 1948 con el director Richard Pearl, divorciándose un año después. En 1950 se casó con Robert Nelms y se divorció en 1953. En 1955 se casó con el director Norman Tokar y se divorció a finales de los 50. Y en 1962 se casa con Howard Press, divorciándose en 1986. Phyllis Coates fue mamá de 3 hijos y falleció en octubre de 2023, en Los Ángeles, a los 96 años. Noel Neil tenía 33 años e interpretó a Louisa Lane de la temporada 2 hasta la temporada 6. Nació en Minnesota en 1920 y desde los 4 años asistió a una escuela para artistas. Al graduarse de la secundaria, en 1938, ya escribía artículos para la revista Women's Wear Daily.
En su adolescencia, Neil fue una modelo fotográfica popular muy famosa durante la Segunda Guerra Mundial. En cine la pudimos ver en Henry y Dizzy, en 1942. Mellizas peligrosas, en 1944. Mi fortuna las fascina, en 1945. Sark va a la universidad, en 1947. Novia y secretaria, en 1948. El serial Superman, en 1948 interpretando a Luisa Lane y protagonizado por Kirk Allen. Fue la primera actriz en interpretar a Luisa Lane fuera del cómic. Las aventuras de Frank y Jesse James, en 1948, protagonizada por Clayton Moore, quien será el llanero solitario como expliqué en otro video. El serial Superman contra el hombre atómico, en 1950, nuevamente con Kirk Allen interpretando de nuevo a Luisa Lane. Y El incidente de Montana, en 1952, entre otros trabajos. En televisión participó de un episodio de El Cisco Kid, en 1950. Y un capítulo de El llanero solitario, en 1951, entre otros títulos. En 1953 participa de 78 episodios de las aventuras de Superman, como Luisa Lane, a partir de la temporada 2, desde 1953 a 1958. Su carrera en cine siguió con el corto Día del sello de Superman, en 1954. Superman, en 1978, haciendo de la madre de una pequeña Luisa Lane. Quien hizo del padre fue Kirk Allen, el Superman de 1948. Y Superman Returns, en 2006, entre algunos documentales sobre el superhéroe. Luego de Superman, la televisión la vio en un episodio de Defensor Público, en 1954 y un capítulo de Superboy, en 1991, llegando a acreditar 80 títulos en su carrera. En 2010 en la ciudad de Metrópolis, al sur de Illinois, se coloca una estatua de Luisa Lane, modelada a la imagen de Noel Neil. En 1943, Neil se casó con el artista de maquillaje Harold Learley en Hollywood, California, pero al poco tiempo fue anulado. Luego se casó con William Behrens de 1953 hasta su divorcio en 1962. Al cancelarse la serie de Superman, en 1959, su carrera disminuyó y se convirtió en ama de casa. Su tercer matrimonio duró del 62 al 69. Tras una larga enfermedad, Noel Neil falleció en Tucson, Arizona, en 2016 a los 95 años. Jack Larsen tenía 24 años e interpretó a Jimmy Olsen. Nacido en 1928 en Los Ángeles, el actor, libretista, guionista y productor, fue criado en Pasadena y se graduó de la preparatoria Montebello en 1945, a los 17 años. Debutó en la película Escuadrón de la Muerte, en 1948. Su carrera en cine siguió con pequeños papeles como en Padres Delincuentes, en 1951. Línea de Fuego, en 1952. De 1952 a 1958 participa de 102 episodios de las aventuras de Superman, como Jimmy Olsen. Fue su debut en televisión. Su carrera televisiva siguió con apariciones en series como un capítulo en Cable Caliente, en 1960. Un capítulo de El Millonario, también en 1960. Un episodio en Gomer Pyle, en 1965. Un capítulo de Superboy, en 1991. Un capítulo de Lois y Clark Las nuevas aventuras de Superman, en 1996, interpretando a un Jimmy Olsen envejecido por una científica malvada. Y un episodio de La Ley y el Orden Unidad de Víctimas Especiales, en 2010. Luego de la serie, su carrera cinematográfica siguió con el corto Día del sello de Superman, en 1954. El hijo que nunca volvió, en 1957. Superman regresa, en 2006 como el barman que charla con Clark Kent y Jimmy Olsen. Y El nuevo traje de Bob, en 2011, llegando a 33 créditos laborales. Larsen sentía que interpretar a Jimmy Olsen lo encasilló como un joven ingenuo y por eso no recibía tantas ofertas laborales, por lo que comenzó a trabajar tras de cámaras como guionista y productor. Fue pareja del actor Montgomery Clift y del director James Bridges desde 1958 hasta 1993 cuando James falleció. Jack Larsen falleció en 2015, en Los Ángeles, California, a los 87 años. Ian Hamilton tenía 65 años e interpretó a Perry White.
Nació en Pensilvania en 1887 y fue actor, director de cine, actor de televisión, compositor de canciones, guionista, productor de cine y actor de teatro. Fue el menor de 4 hermanos, pero su madre falleció 8 días después de su nacimiento, por lo que Rosa, la segunda mujer de su padre, fue la única madre que conoció. Hamilton asistió a la Dickinson College, pero dejó la carrera universitaria por la actuación. Comenzó en cine en películas como Aviso, en 1930. La hora final, en 1936. Ángeles con caras sucias, en 1938, con Humphrey Bogart. El halcón maltés, en 1941, nuevamente con Humphrey Bogart. El serial El Capitán América, en 1944. Aquí lo vemos junto a George Lewis, quien será Don Alejandro de la Vega en El Zorro más adelante. El serial El Látigo Negro del Zorro, en 1944, nuevamente con George Lewis. Raiders del Sur, en 1947. Sheriff de Wichita, en 1949. Y Morderán el Polvo, en 1953, entre otros títulos. Entre 1930 y 1950 ya tenía más de 270 títulos en su haber. En televisión se lo vio en un episodio de La vida de Riley, en 1950. Un capítulo de Las aventuras de Kit Carson, en 1951. Y 3 episodios de El Cisco Kid, entre 1952 y 1953. En 1952 interpreta a su personaje más famoso, es Perry White en 102 episodios de Las aventuras de Superman, desde 1952 hasta 1958. Su carrera en cine siguió con Hombre de Conflicto, en 1953. Día del sello de Superman, en 1954, como Perry White. Y Chicago Confidencial, en 1957, entre otros trabajos. Su carrera en TV siguió con 2 episodios de Hombres del Tesoro en Acción, en 1955. Y un capítulo de El Conde de Montecristo, en 1956, llegando a sumar 355 trabajos artísticos. No hay datos de sus parejas, solo que tuvo un hijo. Ian Hamilton falleció en octubre de 1958 en California de un ataque cardíaco a la edad de 71 años. Y así llegamos al final de este viaje por la historia de las aventuras de Superman. Espero que hayan disfrutado recordando a estos actores que dieron vida a una de las series más icónicas de los años 50. Ahora es su turno, cuéntenme en los comentarios qué les pareció la carrera de estos actores y si conocían sus otros trabajos. No olviden suscribirse para más contenido sobre las grandes estrellas del ayer y compartir el video con otros fans de Superman. Nos vemos en el próximo vuelo.